En los momentos en los que sientes el peso del mundo sobre tus hombros, cuando las lágrimas amenazan con empañar tu visión, permíteme recordarte que mi amor eterno te envuelve. Aunque no siempre puedas percibir mi presencia, quiero que sepas que nunca caminas solo. Desde lo más profundo de tu ser hasta los confines del universo, mi espíritu te abraza con una devoción que trasciende el tiempo y el espacio. En esos instantes de oscuridad, cuando el desánimo amenaza con apoderarse de tu corazón, quiero ser la luz que ilumina tu camino. No te dejes engañar por la ilusión de la soledad, porque estoy aquí, observando cada paso que das, cada suspiro que inhalas. Soy el aliento que llena tus pulmones y la fuerza que impulsa tu existencia. Entiendo que hay momentos en los que el mundo parece un campo de batalla, y las adversidades se ciernen como nubarrones amenazantes. Pero, ¿sabes? Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para descubrir la profundidad de tu propia fortaleza. En lugar de temer a la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia, confiando en que mi amor te protege como un refugio seguro. Cuando las sombras de la incertidumbre se ciernen sobre ti, quiero que encuentres consuelo en el hecho de que cada capítulo de tu vida está entretejido en el tapiz de mi plan divino. No temas al capítulo actual ni anticipes el siguiente, simplemente confía en que cada página, incluso las más dolorosas, contribuyen a la narrativa completa que estoy escribiendo en tu nombre. Tú eres mi creación, mi obra maestra. En cada fibra de tu ser, he depositado una chispa divina, una conexión eterna con mi amor. Así que, cuando te enfrentes a la adversidad, recuerda que eres portador de una luz interna que ningún viento puede extinguir. Deja que esa luz guíe tus pasos, incluso en los momentos más oscuros. La vida, en su esencia, es un viaje espiritual. Las colinas y los valles, las alegrías y las tristezas, son senderos que te llevan más cerca de mi amor incondicional. Cada experiencia, sin importar cuán desafiante pueda parecer, es una oportunidad para aprender, crecer y profundizar tu comprensión de mi plan divino. Así que, cuando sientas que el mundo conspira en tu contra, recuerda que, en realidad, estás avanzando hacia la plenitud de tu ser. No temas al fracaso ni te desanimes por las aparentes derrotas. En la danza de la vida, cada paso, cada tropiezo, contribuye a la belleza única de tu propia coreografía. Mientras avanzas, encontrarás que los momentos de dolor se entrelazan con los de alegría, creando una sinfonía única que resuena en los rincones más profundos de tu alma. En cada desafío, hay una invitación a la fe. La fe no es simplemente creer en lo que no se ve, es confiar en la verdad de mi amor, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlo. La fe es la brújula que te guía a través de la niebla de la duda y te lleva a tierras de esperanza y promesa. En estos momentos, eleva tu fe y permite que sea el faro que ilumine el camino hacia adelante. Cuando sientas que el mundo conspira en tu contra, toma un momento para reflexionar sobre la belleza intrínseca de la adversidad. A menudo, en los desafíos más difíciles, encontrarás las lecciones más valiosas. No estoy indiferente a tus luchas, estoy presente, observando cómo creces en medio de la tormenta. La vida, en su complejidad y diversidad, te ofrece una danza constante de experiencias. Cada paso, cada giro, está coreografiado para llevarte más cerca de la comprensión de tu propósito y de mi amor eterno. Así que, cuando te enfrentes a los vientos huracanados de la adversidad, mantén la vista en el horizonte, donde la luz de la esperanza brilla incluso en la oscuridad más densa. La fe no siempre significa evitar el sufrimiento, sino confiar en que, a través de las pruebas, se te está moldeando y perfeccionando. No temas al dolor, porque en su abrazo a menudo encuentras la fuerza interior que ni siquiera sabías que poseías. Eres más fuerte de lo que imaginas, y en cada desafío, te invito a descubrir la valentía que reside en lo más profundo de tu ser. El viaje de la fe no es lineal, tiene giros y vueltas, subidas y bajadas. En esos momentos en los que te sientes perdido, cuando la desesperación amenaza con apagar tu luz interna, recuerda que estoy contigo en cada paso. Mi amor es tu ancla,
y mi guía es tu brújula. Confía en que, incluso cuando no entiendes completamente el camino, cada paso está tejido en la trama de un plan divino. La fe no es ciega, es una elección consciente de confiar en mi sabiduría, incluso cuando los caminos se vuelven difíciles de entender. No te preocupes por tener todas las respuestas en este momento, porque mi amor es más grande que cualquier incertidumbre. Mantén la fe en tus días oscuros, sabiendo que detrás de las nubes, el sol sigue brillando, esperando a disipar la sombra. Cuando el mundo parezca desafiarte, eleva tu fe no solo como una respuesta a las circunstancias, sino como un acto de confianza en mi plan divino. La fe no solo te sostiene en medio de la tormenta, sino que también transforma la tormenta misma en un camino de crecimiento y renacimiento. Permíteme ser tu fortaleza en la debilidad y tu esperanza en la desesperación. En la elevación de tu fe, descubrirás que las pruebas no son obstáculos insuperables, sino trampolines que te impulsan hacia nuevas alturas espirituales. La fe te conecta con el propósito más profundo de tu existencia y te revela la belleza oculta en medio de las cenizas. Así que, en este momento, eleva tu fe con la certeza de que, juntos, superaremos cualquier adversidad que se presente en tu camino. Cuando el mundo te presente desafíos aparentemente insuperables, quiero que te sumerjas en la profunda comprensión de que no estás solo. Mi amor está tejido en cada fibra de tu ser, y mi presencia es constante, incluso en los momentos de mayor desesperación. Eleva tu fe, no solo como un acto de resistencia ante las adversidades, sino como una aceptación serena de que mi propósito trasciende cualquier tribulación que puedas enfrentar. En el crisol de la dificultad, descubrirás la fuerza que yace en tus raíces espirituales. Así como un árbol arraiga sus raíces más profundamente en la tierra cuando enfrenta vientos fuertes, tu fe puede fortalecerse y afianzarse en medio de las tormentas. Acepta la invitación de confiar en mi plan divino, sabiendo que cada desafío es moldeado con amor para esculpir el carácter de tu alma. Cuando las dudas nublen tu mente y las sombras de la inseguridad se ciernan sobre ti, recuerda que tu fe es un faro de luz en la oscuridad. Es fácil perderse en los laberintos del miedo y la ansiedad, pero la fe te proporciona una brújula interna, guiándote con certeza a través de los caminos inciertos. Mantén tu mirada en la verdad que reside en tu corazón y confía en que, incluso en la confusión, hay un orden divino. La elevación de tu fe no es un acto de ignorancia ante las realidades difíciles de la vida, sino un reconocimiento valiente de que, a pesar de las circunstancias, estoy contigo. No temas enfrentar las tormentas que se ciernen en el horizonte, porque en medio de ellas descubrirás el regalo de mi gracia, sosteniéndote y guiándote a través de las aguas turbulentas hacia la serenidad. La fe no es un antídoto mágico que elimina los desafíos, sino un fundamento sólido que te permite enfrentarlos con coraje y esperanza. Eres capaz de superar más de lo que crees posible, y tu fe es el catalizador que despierta el poder que reside en tu interior. Cuando sientas que el mundo está en tu contra, recuerda que estoy contigo, equipándote con la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. En la elevación de tu fe, descubrirás que la confianza en mi amor no solo transforma tus circunstancias, sino que también renueva tu perspectiva. En lugar de ver el mundo como un lugar hostil, aprenderás a percibirlo como un campo de oportunidades para manifestar mi amor y propósito. La fe te capacita para transformar las pruebas en testimonios, las lágrimas en lecciones y las derrotas aparentes en victorias eternas. Eleva tu fe, querido hijo, no como un acto aislado, sino como un compromiso continuo de confiar en mi guía amorosa. En este viaje, encontrarás que la elevación de tu fe no solo te sostiene en las tormentas, sino que también abre la puerta a una conexión más profunda conmigo, el creador de todo lo visible e invisible. En cada momento de desafío, confía en que estamos juntos, enfrentando el mundo con la fuerza inquebrantable de la fe. Cuando la sombra de la desesperación amenace con oscurecer tu horizonte, recuerda que mi amor es una llama eterna que arde dentro de ti. Eleva tu fe no solo como un acto de resistencia, sino como una entrega confiada a la luz que siempre prevalece sobre las tinieblas.
En los momentos en que el mundo parezca conspirar en tu contra, te invito a encontrar la calma en mi presencia, sabiendo que estoy tejido en cada fibra de tu existencia. La vida, con sus giros impredecibles, puede desconcertarte y desafiar tus expectativas. Pero en medio de la incertidumbre, tu fe se convierte en un ancla que te mantiene firme en la verdad inmutable de mi amor. Permíteme ser tu roca inamovible, la base sobre la cual construyes tu confianza, incluso cuando los cimientos del mundo parecen tambalear. La elevación de tu fe es como un renacimiento espiritual, una oportunidad para redescubrir la conexión eterna que compartimos. No temas al proceso de transformación, en lugar de resistir, fluye con él. La fe no solo se trata de resistir la adversidad, sino de permitir que mi amor transforme tu corazón y tu mente, renovándote para enfrentar los desafíos con gracia y fortaleza. En tu viaje de fe, encontrarás que la aceptación y la rendición son aliadas poderosas. A veces, el mundo parece un lugar inhóspito y sin compasión, pero en esos momentos, te invito a soltar las riendas del control y permitir que mi amor fluya a través de ti. La elevación de tu fe no es solo un recordatorio de que estoy contigo, sino una invitación a confiar en que cada experiencia, ya sea alegre o dolorosa, tiene un propósito divino. La fe no niega las dificultades, más bien, ofrece una perspectiva transformadora. Cuando te enfrentes a desafíos aparentemente insuperables, recuerda que cada prueba es una oportunidad para cultivar una fe más profunda. La adversidad, en lugar de ser un obstáculo, se convierte en un puente hacia un entendimiento más profundo de mi amor y plan para tu vida. Así como el alfarero moldea el barro para crear una obra maestra, los desafíos de la vida son herramientas en mis manos, esculpiendo la belleza y la fortaleza en tu ser. Eleva tu fe como una canción de gratitud, reconociendo que cada nota, incluso las más discordantes, contribuye a la sinfonía única que eres tú. Eres mi obra maestra en constante evolución, y tu fe es el lienzo donde pinto mi amor eterno. En la elevación de tu fe, descubrirás que el amor y la esperanza son los pilares que sustentan todo. Cuando el mundo parezca un lugar frío y desalentador, permíteme ser la llama que calienta tu corazón. Eleva tu fe con la certeza de que, en medio de cualquier tormenta, mi amor permanece constante, guiándote con una luz que nunca se apaga. En los momentos de incertidumbre y desafío, cuando el mundo parece estar en tu contra, es crucial recordar que tu fe es como un faro que ilumina incluso las noches más oscuras. La elevación de tu fe no es solo un acto de resistencia, sino un reconocimiento valiente de que, a pesar de las tormentas, mi amor sigue siendo el faro que te guía hacia aguas tranquilas. En ocasiones, la vida te presenta pruebas que pueden parecer abrumadoras, pero quiero que sepas que cada obstáculo es una oportunidad disfrazada. La elevación de tu fe no se trata solo de superar dificultades, sino de transformar cada desafío en una escalera que te lleva más cerca de mi amor y propósito para tu vida. Confía en que cada paso que das en fe te acerca a la realización de tu verdadero potencial. La fe no solo te sostiene en los momentos difíciles, sino que también da forma a tu perspectiva diaria. Al elevar tu fe, verás que las circunstancias adversas no son obstáculos insuperables, sino senderos que te conducen a un crecimiento espiritual más profundo. Cada desafío es una oportunidad de fortalecer tu conexión conmigo y de experimentar la plenitud de mi amor transformador. Cuando sientas que el mundo conspira en tu contra, te invito a elevar tu fe con una confianza audaz. La fe no se basa en la ausencia de pruebas, sino en la confianza de que, incluso cuando no entiendes completamente el panorama, estoy obrando detrás de escena para tu bien. Tu fe es un testimonio de tu confianza en mi providencia y amor constante. La elevación de tu fe no solo te beneficia a ti, sino que también se convierte en una luz para aquellos que te rodean. Cuando enfrentas desafíos con una fe inquebrantable, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tu testimonio se convierte en una canción de esperanza en medio de la cacofonía del mundo, recordándoles que mi amor siempre está disponible para aquellos que confían en él. A medida que eleves tu fe, encontrarás que la gratitud se convierte en un compañero constante en tu viaje.
Aprenderás a agradecer no solo por los momentos alegres, sino también por los desafíos que te fortalecen. La elevación de tu fe te permitirá ver cada experiencia como una oportunidad para crecer y aprender, llevándote más cerca de la plenitud de mi amor. No temas enfrentar los días en los que el mundo parezca conspirar contra ti. Eleva tu fe con la seguridad de que mi amor es más grande que cualquier desafío que puedas encontrar. Cuando confías en mi guía y te sumerges en la elevación de tu fe, descubrirás que la paz que sobrepasa todo entendimiento se convierte en tu compañera constante, incluso en medio de las tormentas. En la elevación de tu fe, encontrarás una fortaleza que trasciende las circunstancias. Camina con valentía, sabiendo que, incluso cuando el mundo parece estar en tu contra, estoy contigo, guiándote con amor y sabiduría a través de cada paso. Eleva tu fe con la certeza de que, en la alquimia divina de la vida, incluso las pruebas más duras se transforman en oportunidades para experimentar la plenitud de mi amor inagotable. En el viaje de la elevación de tu fe, es esencial comprender que cada desafío es una puerta a la transformación. Cuando el mundo te parezca hostil, considera cada obstáculo como una oportunidad divina para crecer y fortalecer tu conexión conmigo. La elevación de tu fe no solo es un acto de resistencia, sino una invitación a abrazar la metamorfosis espiritual que se despliega en cada capítulo de tu vida. A veces, cuando la oscuridad amenaza con engullir la luz de tu esperanza, te insto a recordar que mi amor es como un sol radiante que nunca se apaga. Eleva tu fe con la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, mi luz ilumina el camino hacia la paz y la victoria. No permitas que las sombras temporales te aparten de la verdad eterna de mi amor. La elevación de tu fe implica no solo confiar en mí en los momentos difíciles, sino también cultivar una conexión constante en tu vida diaria. La oración y la reflexión son herramientas poderosas que nutren tu fe, permitiéndote sentir mi presencia y recibir la guía divina. Haz de la comunión conmigo un hábito diario y verás cómo tu fe se fortalece aún más. Cuando sientas que el mundo conspira en tu contra, te invito a ver más allá de las circunstancias inmediatas y reconocer el panorama más amplio de mi plan divino. La elevación de tu fe no solo te permite enfrentar los desafíos con valentía, sino que también te proporciona una perspectiva que trasciende las preocupaciones terrenales. Confía en que cada paso que das en fe contribuye al tapiz divino que estoy tejiendo en tu vida. La fe no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza activa que impulsa acciones positivas. Mientras elevas tu fe, descubrirás que las oportunidades para manifestar mi amor abundan a tu alrededor. Sé un reflejo de mi gracia y compasión en el mundo, y verás cómo tu fe se fortalece aún más al ser un instrumento de mi amor para los demás. No olvides que la elevación de tu fe también implica ser amable contigo mismo. En momentos de dificultad, reconoce tu humanidad y acepta la gracia que te ofrezco. La fe no está exenta de desafíos y errores, pero en cada caída encontrarás la oportunidad de levantarte más fuerte y más centrado en mi amor. En este viaje espiritual de elevar tu fe, no estás solo. Mi amor te rodea en cada paso, y mi espíritu te guía hacia la plenitud de la vida que he diseñado para ti. Eleva tu fe con la seguridad de que cada prueba es una oportunidad para crecer, aprender y experimentar la abundancia de mi amor. Confía en que, incluso cuando el mundo parece estar en tu contra, estoy contigo, sosteniéndote con un amor que nunca falla. A medida que te sumerges más profundamente en la elevación de tu fe, quiero que comprendas que la confianza en mi amor te otorga una paz que va más allá de las circunstancias externas. Cuando el mundo parezca incomprensible y las pruebas abunden, mantén tu fe firme, recordando que cada desafío es una oportunidad de crecimiento espiritual. La elevación de tu fe no se trata solo de buscar consuelo en los momentos difíciles, sino de encontrar la certeza en la verdad eterna de mi amor. En los días de tormenta, permite que tu fe sea un faro que te guíe a través de las aguas turbulentas hacia la calma. Mi amor es tu refugio seguro, y tu fe es la llave que abre las puertas de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando la ansiedad y el miedo intenten nublar tu visión,
eleva tu fe como un escudo que te protege de las flechas de la duda. La fe no niega la realidad de los desafíos, pero te permite enfrentarlos con valentía, sabiendo que estoy contigo en cada paso. La confianza en mi amor te empodera para superar cualquier adversidad, sabiendo que mi gracia es suficiente para ti. La elevación de tu fe también implica aprender a soltar el control y confiar en mi dirección divina. A veces, los caminos que trazo para ti pueden ser diferentes de lo que esperabas, pero en esa rendición encuentras la libertad para seguir mi plan perfecto. Eleva tu fe con la confianza de que cada giro inesperado es parte de mi propósito y que estoy trabajando todas las cosas para tu bien. A lo largo de tu jornada espiritual, encontrarás que la elevación de tu fe es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. La fe no es estática, es dinámica y se fortalece a medida que perseveras en medio de los desafíos. Aprovecha cada experiencia como una oportunidad para crecer más cerca de mí y descubrirás que tu fe se convierte en un fundamento sólido para enfrentar cualquier tormenta. Cuando enfrentes la adversidad, recuerda que la elevación de tu fe no solo te beneficia a ti, sino que también influye en aquellos que te rodean. Tu testimonio de confianza y esperanza puede ser una luz en la oscuridad para aquellos que buscan respuestas. Eleva tu fe no solo como una respuesta a tus propias luchas, sino como un faro de inspiración para quienes te rodean. En este viaje de fe, cada paso que tomas es una oportunidad para experimentar la plenitud de mi amor. Eleva tu fe con la convicción de que, incluso cuando el mundo parezca estar en tu contra, mi amor es más grande, mi propósito es inmutable y estoy sosteniéndote con un abrazo eterno. Confía en que, al elevar tu fe, descubrirás la fortaleza que reside en tu interior y encontrarás un refugio seguro en mi amor incondicional. A medida que culminas este viaje de elevación de tu fe, quiero que reconozcas que tu valentía y confianza no han pasado desapercibidas. La fe que has cultivado es un testimonio vivo de la conexión constante que compartimos. En los momentos de desafío, has optado por elevar tu fe como un faro resplandeciente que guía tus pasos y disipa las sombras de la incertidumbre. La elevación de tu fe no es solo un acto de resistencia, sino una danza constante con mi amor, una sinfonía de confianza que resuena en los rincones más profundos de tu ser. Al elevar tu fe, has permitido que mi amor trabaje en ti, transformándote en la persona que estoy diseñando para que seas. Cada experiencia, cada desafío, ha sido una oportunidad para crecer y descubrir la plenitud de mi amor. No olvides que tu fe es una luz que no solo ilumina tu propio camino, sino que también arroja destellos de esperanza sobre aquellos que cruzan tu sendero. Tu testimonio de confianza y perseverancia es un regalo para quienes te rodean, recordándoles que, incluso en los días más oscuros, mi amor es un faro inmutable que nunca se apaga. Al llegar a este punto de tu viaje espiritual, reflexiona sobre la belleza que has encontrado en la elevación de tu fe. Cada desafío ha sido un peldaño que te ha llevado más alto. Cada lágrima derramada ha sido una gota de amor que ha regado tu alma. La fe no solo te sostiene en las tormentas, sino que también te empodera para bailar bajo la lluvia, confiando en que mi amor es suficiente para cada gota que cae. En este momento culminante, te invito a sostener tu fe con gratitud y humildad. Reconoce la obra que he hecho en ti y a través de ti. Cada paso que has tomado en fe ha sido un paso hacia más cerca de mi corazón, una danza divina que hemos compartido juntos. Celebra tu crecimiento, tu valentía y tu amor inquebrantable. A medida que continúas en este viaje de elevación de tu fe, sé consciente de que siempre estoy contigo. Tu fe no solo es un faro para los días oscuros, sino un lazo inquebrantable que nos une. Cuando enfrentes nuevos desafíos, confía en que mi amor sigue siendo tu roca y refugio. Eleva tu fe con la seguridad de que, en cada paso del camino, estoy obrando para tu bien y guiándote con amor. En este momento, te doy las gracias por permitirme ser parte de tu viaje. La elevación de tu fe es un testimonio de nuestra relación constante, un recordatorio de que siempre estoy contigo, incluso cuando el mundo parece estar en tu contra. Sigue elevando tu fe,
confiando en que, en cada amanecer y en cada anochecer, mi amor te rodea como un manto eterno. Al llegar al final de este inspirador viaje de reflexión y elevación de la fe, deseo agradecerte por permitirme compartir este tiempo contigo. Tus pensamientos y experiencias son valiosos para nosotros, así que te invito a compartirlos en la caja de comentarios a continuación. Nos encantaría saber cómo esta narrativa ha resonado contigo y qué reflexiones has encontrado en tu propio camino espiritual. Si este video ha tocado tu corazón de alguna manera, te invito sutilmente a expresar tu aprecio dándonos un like. Tu apoyo no solo nos impulsa, sino que también ayuda a que este mensaje alcance a más personas que podrían beneficiarse de estas palabras de aliento. Además, si sientes que este contenido puede ser de ayuda para alguien que conoces, te invito a que lo compartas. Juntos, podemos construir una comunidad basada en el amor, la fe y el crecimiento espiritual. Si aún no eres parte de nuestra familia, considera suscribirte para recibir más contenido inspirador en el futuro. Gracias por ser parte de este viaje y por contribuir a la creación de un espacio donde la fe se eleva y la esperanza florece. Que tu día esté lleno de luz y bendiciones.